Bianca, muy buenas tardes. Gracias, excelente día, Elia. Y mire, damos un giro a la información, se lo comentábamos también en el Estado de México, la pareja señalada de agredir a una profesora en un colegio de Cuautitlán Izcalli, bueno, pues continúa dando su declaración sobre los hechos viralizados en redes sociales. Brevemente le recuerdo que se hizo viral, se dio a conocer esta grabación donde la madre de un pequeño golpea a una docente mientras que el padre la amenaza. Todo esto frente al niño. Estamos viendo estas imágenes para quienes nos siguen en YouTube. En palabras de la maestra, bueno, ella pidió ayuda, la cocinera se dio cuenta y cuando le iba a brindar el apoyo, el hombre sacó un arma y la amenazó. Además, de acuerdo con este testimonio, tuvo que ofrecer de rodillas una disculpa al menor. ¿Qué ha sucedido hasta este momento de una supuesta detención, de esta declaración que están realizando los padres? Bueno, de todo ello tiene la información Félix Hernández, con quien nos enlazamos en estos momentos. Félix, adelante. Gracias, Elia. Darte a conocer la información más reciente, y es que la Fiscalía de este caso ha informado que Jesús Adit y su esposa Laura se encuentran a disposición del Ministerio Público aún, ampliando su declaración en torno a las acusaciones de intento de homicidio y lesiones por parte de la profesora Brenda. Darte a conocer también que el día de hoy la profesora fue citada por la directora del Kinder, Frida Kahlo, en donde en este momento sostienen una reunión para conocer cómo enfrentarán el caso. También destacar que Brenda y Roselia, la cocinera de la escuela, que intentó defenderla y que dijo fue agredida por Jesús Adit, tras presentar su denuncia ante la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli, expresaron su temor porque la pareja sea dejada en libertad y cumplan sus amenazas de muerte. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Roselia Escobar Islas, la cocinera. Sobresalto, apenas cerraba los ojos y sentía la pistola en la cabeza. No dormí. Mientras no los agarren, voy a seguir con el miedo. Porque si ya se atrevió a entrar a una institución donde hay niños y lleva a su hijo, él ya no se toca el corazón. Como que la incitó a lo que hizo. Porque la verdad muy tranquila la señora, ningún problema con el niño. Que yo sepa no, porque con los niños tengo contacto con todos a la hora de darles de comer y el lunch. Los conozco a todos, pero el niño no es niño problema. Que me hagan su trabajo para que yo recupere mi tranquilidad. Y bueno, quería darte a conocer que antes de entrar a la reunión con la directora del Kinder, Frida Kahlo, la profesora Brenda expresó esto a los medios de comunicación. Me citaron para ver qué es lo que va a proceder, pero primero voy a pasar con ellas. ¿Han tenido apoyo por parte de ellos? Pues ahorita es lo que vamos a checar. Ahorita estamos checando todo eso. Primero quiero pasar a hablar con ellas para después dar una declaración. ¿El abogado ha estado con ustedes? Sí, ¿Quién claro. se los puso? Ahorita estamos viendo todo eso, lo de la asesoría jurídica. Y bueno, aclarar que hasta este momento esta pareja no se encuentra en calidad de detenida, sino hasta que exista una orden de aprehensión en su contra liberada por un juez de control, que puedan ser enviados de alguna manera, si es que así lo consideran, a un penal del Estado de México, pero por el momento siguen declarando ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Género, instancia a la que fue turnado el caso. También se dio a conocer por parte de la misma Fiscalía que la pareja presenta una denuncia por el maltrato de su hijo. Y bueno, todo esto ocurre justamente a raíz de este video que se hizo viral y que bueno, pues se presentaron ya las denuncias penales correspondientes tanto de la cocinera como de la profesora Brenda, y seguiremos por supuesto al pendiente de este caso, Elia. Ahí están, Félix, las denuncias sobre la mesa y también muy importante esto último que señalas, no están en calidad de detenidos, están rindiendo todavía esta declaración y bueno, vamos a ver qué deriva y por supuesto estaremos al pendiente. Muchísimas gracias por la información. De nada, hasta luego, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Y mire, seguimos con este tema y es que, bueno, pues este video mostró parte de esta descomposición social, ¿no? ¿Ante qué estamos? ¿Qué reflejan estas acciones, ¿no? Por parte de los padres de familia en un espacio que se podría considerar seguro, ¿no? Dentro de unas aulas, dentro de un espacio educativo. Bueno, ¿qué es lo que refleja? Sin duda, aparte una descomposición social, pero para entender a profundidad y platicar más de ello, agradezco mucho la comunicación esta tarde al doctor Josué Tinoco, quien es profesor investigador de Psicología Social de la UAM Iztapalapa. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar el día de hoy en La Octava.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elia. Saludo a tu auditorio. Y un tema bastante complicado y las imágenes son fuertes, por no decir brutales, justamente. Así es, doctor, y es que es parte de detenernos a no normalizar estas acciones, ¿no? Lamentablemente vivimos en un contexto, ¿no?, de mucha violencia en nuestro país, ¿no?, sobre todo en los estados de la República, pero bueno, hay que detenernos a ver de qué se trata, qué está pasando con estas acciones y bueno, qué refleja sobre todo parte de esta descomposición social, ¿no? Claro, es que estas microviolencias, vamos a llamarla así, por la parte geográfica, por la parte social, por esta cercanía, pues son una práctica o son una forma que podemos decir, es integral a una violencia que tenemos sistemática en el país. Entonces, evidentemente tenemos que rascarle justamente a identificar cómo se origina, dónde se origina, pero también qué lo sustenta. Finalmente, ¿por qué se dan este tipo de conductas violentas? Tiene que ver con aprendizajes, tiene que ver con redes sociales, con formas de socialización, pero también tendría que ver justamente con que esa es la estrategia, vamos a llamarla así, entrecomillado, esa es la estrategia que ha aprendido cierto sector de la sociedad como una forma de resolver los problemas. Hemos perdido esta capacidad de discutir, de negociarlo, de hablar justamente las posiciones encontradas y entonces aparece inmediatamente la solución más fácil, que implica no pensar, no opinar, no ponernos a deliberar, sino simplemente buscar el satisfactorio inmediato de la persona que se siente agraviada. Y esa es la parte problemática, porque justamente se busca esta solución, se busca este planteamiento que permita sentir que la persona que se siente agredida, decir, ya, estoy tranquilo, estoy tranquila, solucioné mi problema, pero no nos ponemos a pensar justamente a reflexionar qué implicaciones tiene para los demás, porque en realidad no estamos pensando en los demás. No hay una estrategia de pensamiento del sentido común, de qué se necesita o cómo funcionan las demás personas. Entonces, es un punto que explota en este momento, las redes sociales lo han explotado, nos lo están mostrando, pero hay que ver otro tipo de violencias que se han dado en la vida cotidiana, que algunas están en las redes, pero que otras las vivimos constantemente. Todos los vecinos de Izcali lo han vivido, los vecinos de diferentes partes del Estado de México, del país, entonces lo han vivido. ¿Cómo justamente podemos afrontarlo? Primero, justamente tendríamos que decir, a ver, ¿dónde está este punto de inicio? Finalmente, ¿por qué se graba o por qué se plantea, como en el caso que tuvimos también en Escali, de un par de niñas que se pelearon en una primaria, una secundaria justamente? Entonces, esas en Santa María Tianguistengo me parece que era, entonces en una secundaria, y se graba esa situación, se exhibe y se plantea como un logro, como un triunfo. Hay una exhibición, hay una búsqueda de demostrar que el otro o la otra es más poderoso que uno mismo. Entonces, ese punto tendríamos justamente que analizarlo. ¿Cómo se está reproduciendo la violencia? ¿Cómo la estamos permitiendo y la estamos alentando? La estamos alentando en el sentido de familiar. ¿Por qué te dejas? No te dejes, haz algo, soluciónalo. No le decimos que la forma de solucionar es dialogar qué está pasando, sino le decimos que queremos soluciones palpables. Y evidentemente ante esta parte, lo primero que relacionamos son cómo se resuelven los conflictos en las caricaturas, en las películas, en situaciones que tenemos como ejemplos de aprendizaje vicario. Entonces, lo estamos Sí. viendo que no le estamos dando familiarmente formas de resolución de problemas y se va reproduciendo, se va aprendiendo, se va normalizando. Tan se normalizó que ahora son estos papás que le van enseñando a su niño terriblemente que esa es la forma en que se solucionen sus problemas, que Exactamente. la persona se humille, perdón. Exactamente a ese punto quería llegar, doctor, porque inevitablemente, bueno, también acabamos de ver recientemente otros videos, por ejemplo, de un conductor, ¿no?, que discute con otro conductor y sale del auto y le rompe el vidrio, el espejo lateral. Estas reacciones, ¿no?, tan abruptas, con tanta violencia, que sin duda forman parte, perdón la expresión, de un caldo de cultivo, ¿no?, alrededor de la sociedad, y que se van normalizando, ¿no? Se documentan, se viralizan, pero es importante detenerse a reflexionar que no es normal. Y en este sentido que decía que no se piensa en los otros, vamos a este punto del niño, ¿no? ¿En qué contexto y situación está inmersa este pequeño
niño, que sin duda, bueno, podemos decir que también de violencia, cuando el niño ve como un chiste o avala estas acciones, ¿no? Estas circunstancias, porque el niño todavía se ve pues contento, por así decirlo, pero sin duda, pues el niño está contaminado también por un núcleo importante de violencias y hay que también detenerse a ver este aspecto, ¿no? Claro, en este caso este niño pues simplemente está reaccionando como si fuera un juego. O sea, para él todavía esta parte de implicaciones o de maldad, malicia, vamos a llamar en ese sentido, no lo tiene todavía, justamente lo está viendo como un juego, pero está aprendiendo esos roles, está aprendiendo que esa es la forma en que va a solucionar sus problemas. Y el día de mañana que no lo logre solucionar de esa forma, que regrese a casa él u otros niños y que digan, me sucedió esto, ¿para qué te dejas? Soluciónalo. O sea, las familias no están pensando en cómo educo a este niño, sino que hay una serie de situaciones que van más allá incluso de la misma familia. Tenemos precariedad laboral, precariedad económica, y entonces hace eso que las familias poco atiendan a sus hijos, poco atiendan a la integridad familiar, porque están preocupados evidentemente por una cuestión económica, política, social, y entonces no le prestan atención a algo que consideran que pues solito se va a ir acomodando, o la escuela lo va a ir enseñando, y es un proceso integral. Entonces no podemos solamente decir, son estos papás, o es esta escuela, o es que la provocaron, porque por lo que se plantea, se dice, es que hubo alguna cuestión previa que lo originó. Entonces, no están buscando justamente cómo solucionar el punto. Lo que están buscando es satisfacer ese deseo de venganza, de decir, a mí no me la hacen. Y mientras sigamos pensando en ese punto, vamos a tener más y más problemáticas. Bien mencionaba ese caso del automovilista, o tenemos muchos otros casos justamente donde la gente no piensa, no reflexionamos un momento en qué va a pasar con este punto, sino emergen inmediatamente las emociones, todo el rencor, la ira, el coraje, los conflictos en el trabajo, los conflictos familiares aparecen, y en este momento es el catalizador para recuperar la estabilidad. Entonces, no solo es pensar cómo estamos educando a estos niños en cómo está la integridad de las relaciones familiares, laborales, políticas en el entorno. Me parece que Cuautitlán Izcalli está en el número 1 del índice de violencia según el INEGI. Entonces, es una situación donde se está conviviendo con la violencia cotidianamente. Entonces, necesitamos hacer ejercicios de trabajo comunitario, de acercamiento y de recuperar psicosocialmente las formas de convivencia, que no solo implican de cómo te relacionas en la escuela, sino en la vida cotidiana, cómo aprendemos juegos donde sepamos cuáles son los turnos. Entonces, esa parte tan sencillita de enseñar a los niños, aprende el turno, que te toca esta parte, ya la hemos perdido. Simplemente es, pues yo quiero, yo puedo, o es mi balón, o es mi bat de béisbol, y yo pongo las reglas. Entonces, no hay ya esta parte, se ha perdido esa figura que regule la convivencia cotidiana. Qué importante sentarse a reflexionar sobre eso, doctor. Llegaba a mi mente también hace unos años que teníamos esta idea de la justicia de propia mano en los asaltos de transporte público, ¿no? Que también se hizo muy viral y se estaba haciendo una constante. Por una parte se celebraba frente a un hartazgo ante los asaltos, que evidentemente existe, ¿no? Este hartazgo, pero nada lo justifica tampoco, porque es un círculo vicioso del que difícilmente se puede salir. Y bueno, usted nos ha explicado muy bien este abanico de lo que implica esta descomposición del tejido social y que sin duda hay que atenderlo. Y empezamos también por la autorreflexión, por cómo también actuamos y tomamos decisiones frente a estas adversidades. Ahí lo ponemos sobre la mesa. Y si nos lo permite, doctor, pues seguimos hablando del tema. Nada más, si me permite nada más. Y no solo ahorita todo el mundo estamos pendiente y nos preocupa y decimos, bueno, que los castiguen y todo ese punto. El nivel político, a eso me refería, la autoridad, ¿cuáles son las normas que está estableciendo para que no se repitan estas cosas? Evidentemente, la violencia la encontramos ahorita en esto, y está todo mundo pendiente de que haya una sanción que permita recuperar un poco la tranquilidad. Pero en la parte política, seguramente esta persona y otras personas que han hecho este tipo de acciones buscan soluciones muy sencillas. Y si lo hace el policía y él lo consigue, ¿por qué yo no? Entonces, porque no hay una regulación incluso en las formas y las normas de convivencia social. Entonces, la labor aquí también justamente que tienen las autoridades políticas, decir, a ver, ¿cómo atendemos este problema? No solo castigando a
quien está ahorita perpetrando esta situación, sino a nosotros. ¿Qué hemos hecho como autoridad para permitir que se violen las normas, el reglamento? Y entonces le vamos enseñando a la gente que, bueno, tantito, no hay tanto problema, mientras yo me beneficie. Entonces, es un ejercicio de reflexión familiar, micro, pero también a la estructura, porque si no, se va a replicar en otro punto, va a aparecer otro punto, porque es esa justamente que señalabas, es esta parte de ese caldo de cultivo y necesita emerger esta violencia como un volcán. Salió ahorita en esta escuela, pero el día de mañana va a salir en otro punto, mientras no atendamos estas cuestiones más estructurales. Perdón. Ahí está el tema sobre la mesa, doctor, y agradezco muchísimo la explicación para poder entender y ver cuáles son estas posibilidades también de acción. Muchísimas gracias, doctor Josué Tinoco. Muchísimas gracias por estar esta tarde en La Octava y nos mantenemos en comunicación si nos lo permite. Claro que sí, gracias a ustedes, gracias al auditorio. Estados.